nuestra respuesta a una de las preguntas que ha sido hecha y que fue depositada en la caja de las ofrendas. Y nosotros vamos en orden como van llegando, y el día de hoy tenemos una pregunta que en realidad es una doble pregunta y es como sigue: ¿puede predicar la mujer en la congregación? Y la segunda pregunta: ¿puede una mujer ser pastora? Fueron las dos preguntas que uno de ustedes depositó en la caja de las ofrendas. Y en respuesta a ello, sé que en varias congregaciones la respuesta sería afirmativa. En muchas congregaciones dirían sí, una mujer puede predicar en la congregación, y también dirían sí, una mujer puede ser pastora. Sin embargo, la convicción que tenemos en la Iglesia Hispana de Boca Ratón es que las Escrituras enseñan algo distinto. Quisiera que vengan conmigo, por favor, al libro de 1 Timoteo. Y mientras están volteando sus páginas a 1 Timoteo, quiero traer su atención a el propósito por el cual Dios dio 1 Timoteo. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda una cosa. Cada libro de la Biblia que tenemos tuvo una razón o un propósito. ¿Ok? Y 1 Timoteo tiene una razón, un propósito por el cual Dios inspiró para que fuese escrito este libro, ¿no? Y déjeme mostrarle acá el propósito. Le voy a leer 1 Timoteo 3, 14 y 15 y luego el capítulo 6, 13 y 14. Miren lo que dice versículo 14 y 15. Pablo escribió este libro a Timoteo, ¿no? Y el versículo 14, miren lo que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Ok? 1 Timoteo 3, 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, en otras palabras, si por ahí no llego, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 13 y 14. 6, 13 y 14. Mira lo que dice ahí. El apóstol Pablo, ya concluyendo la carta, dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les he compartido esto? Porque es importante, ya que voy a dar respuesta a estas dos preguntas usando el libro de 1 Timoteo. Lo primero que quiero que ustedes puedan tener, por favor, presente es que, de acuerdo a lo que acá hemos leído, este libro fue dado para que Timoteo sepa cómo conducirse en la iglesia. Y es más, no solamente cómo Timoteo debe conducirse en la iglesia, sino que cada generación sucesiva de creyentes sepa cómo debe conducirse en la iglesia hasta la aparición de Jesucristo. Es decir, las instrucciones que vemos aquí, lo que acá se enseña, lo que acá se dice, no solamente fue para el primer siglo, sino para el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el 20, el 21, y si Cristo no viene por 10 siglos más, hasta el 31. ¿Ok? Eso es lo primero. Eso es lo primero que quisiera decirles. Así pues, que encontramos que a través de estos dos pasajes que hemos leído, vemos la permanencia de lo que este libro enseña. Y sabe, en este pasaje o en este libro de 1 Timoteo vamos a encontrar dos pasajes
que directamente responden a las preguntas que han sido hechas. Dos pasajes que directamente responden a las preguntas. Lo que el Espíritu de Dios nos dijo en este libro, por lo tanto, debe ser nuestra guía. Debe ser nuestra guía para esta congregación y toda congregación en este siglo XXI y hasta cuando el Señor regrese. La primera pregunta es, ¿puede predicar la mujer en la congregación? Y quisiera acá dar una definición de predicar, ¿ok? De acuerdo a el diccionario de la Real Academia Española, predicar es pronunciar un sermón. Pronunciar un sermón. Y un sermón es pronunciado con la finalidad de dar enseñanza de doctrina. ¿Ok? La pregunta entonces es, ¿puede una mujer en la congregación levantarse y predicar un sermón con la finalidad de dar una enseñanza doctrinal a la congregación? Y esta pregunta es respondida en 1 Timoteo el capítulo 2, versículos 11 y 12. En estos versículos leemos lo siguiente: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En la congregación, la Escritura nos dice que Dios no permite a la mujer enseñar, siendo la prédica o el predicar un medio por el cual se enseña a la congregación. Y Dios dice aquí en su palabra, no le permito a la mujer que haga eso. Ahora, no solamente nos dice no, sino que nos da una doble razón bíblica por lo cual Dios no lo permite. Nos da una doble razón bíblica y esto lo encontramos en los versículos 13 y 14. El apóstol Pablo continúa inspirado por el Espíritu de Dios diciendo, ¿por qué? Y usted ve ahí, entonces hay una explicación. ¿Por qué no permite Dios que una mujer predique, enseñe en la iglesia? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y, hay un y, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y acá vemos pues una doble razón bíblica por lo cual es que Dios no permite que la mujer predique en la iglesia. Y déjeme recalcar aquí algo. Es una razón bíblica, no es una razón cultural. Hay muchos en estas iglesias que mencioné al principio que sería una respuesta inmediata decir, pero por supuesto que puede predicar. Y una de las razones que dirían por lo cual sí puede es que dicen, bueno, lo que pasa es que cuando Pablo escribió eso en el primer siglo, ¿no? Esto tenía un fuerte contexto cultural donde la mujer no tenía, como el día de hoy, pues esta libertad y esto que hemos visto que hay esta igualdad en nuestro tiempo y por lo tanto, dice, eso fue para ese instante. Y en respuesta a ello, como les dije al principio, lo que encuentro es que acá dice, Timoteo, te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirte, y luego le dice hacia el final, y por si acaso te mando que esto tú lo guardes hasta que Cristo regrese. Por lo tanto, ya ahí quita inmediatamente de que esto sea un aspecto cultural. Esto no tiene nada que ver con una situación cultural particular del tiempo de Timoteo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la doble razón? Bueno, lo que Pablo hace, inspirado por el Espíritu de Dios, es que va a Génesis. Y allí, pues, en Génesis lo que hace él es citar, ¿no?, el evento de lo que tomó lugar en Génesis. Y primero es el versículo 13, porque no guarda el orden establecido por Dios en la creación. Hay un orden establecido por Dios que uno puede leer en Génesis y dice, no guarda, dice este orden, dice versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y al ir hacia Génesis y mencionar esto, está hablando de que hay un orden, hay un cierto funcionamiento, hay un cierto patrón que Dios quiere que se guarde, ¿no? Y esto se ve en otras partes de la Escritura también. Y en segundo lugar, cuando menciona el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, lo que tomó lugar fue que, habiendo un orden, la mujer engañada fue y trastornó el orden, ¿cierto? Trastornó el orden.
Y entonces la segunda razón que el apóstol da acá, inspirado por el Espíritu, es porque es necesario más bien que en la iglesia y en el hogar se restablezca y se guarde el orden establecido por Dios. O sea que si se han de corregir las cosas, el primer lugar donde esto debiese tomar lugar es en la iglesia y también en el hogar. Así que vemos pues entonces por medio de esta doble razón bíblica que la Escritura explica por qué Dios no permite a la mujer predicar en la congregación. La segunda pregunta, ¿puede una mujer ser pastora? Y acá quisiera aclarar, hay muchas iglesias donde a la esposa del pastor le dicen pastora, pero no porque la esposa del pastor esté asumiendo algún papel pastoral, sino simplemente porque si él es el pastor, ella es la pastora. ¿Ok? No nos estamos refiriendo a eso y creo que la pregunta no va hacia ese sentido. Y dicho sea de paso, no es ser llamada pastora porque propiamente no es pastora, a menos que sea una pastora de ovejas, literalmente, la esposa del pastor no es una pastora. ¿Ok? Pero habiendo dicho eso, la pregunta es si es que la mujer entonces puede tener el rol o el papel pastoral en la congregación. Y esto es respondido una vez más, ahora del tercer capítulo de 1 Timoteo, versículo 1 al 7. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amados, toda congregación local tiene en este pasaje aquí las instrucciones para reconocer entre sus miembros a aquellos que pueden servir en el papel pastoral. Aquí están. Aquí están. No tenemos que ir a otro lugar. Aquí están las instrucciones de cómo reconocer a aquellos quienes pueden estar en el papel pastoral. Dicho sea de paso, cuando menciono el papel pastoral o el rol pastoral, yo quiero que usted entienda una cosa. Y venga conmigo como un pequeño paréntesis aquí. Venga conmigo a Hechos, por favor, al capítulo 20. Y vamos a leer de ahí versículo 17 y vamos a leer versículo 28. Hechos 20, versículo 17 y versículo 28. Versículo 17 dice así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Acá quisiera mencionar que la palabra ancianos es la palabra presbúteros. Presbúteros en el griego, ¿ok? Que es traducida aquí en nuestro español, ancianos, presbúteros. Versículo 28. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra aquí es episcopos. Obispos es la palabra episcopos. Para apacentar, la palabra apacentar en el original es pomaino. Pomaino. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque el papel pastoral es descrito como un papel que tiene como tres facetas, por decir así. ¿Ok? Está la faceta del presbútero, la faceta del episcopo y la faceta del pomaino. Es decir, en el español sería el anciano, el obispo y el pastor. La obra, lo que llamamos obra pastoral, en realidad incluye estos tres en la misma persona. No se trata de que hay unos que son ancianos, hay otros que son obispos y hay otros que son pastores. No, ese concepto es totalmente un concepto que no se encuentra en la Escritura. Aquí la misma persona que es llamada anciano es a la que se le dice que Dios lo puso como un episcopo para que poimanee la congregación. Tu presbútero ha sido puesto como episcopo para que poimanees.
Tú, anciano, has sido puesto como obispo para que pastorees o apacientes. Entonces, estamos hablando de tres facetas, por decir así, pero de la misma persona. Entonces, cuando vamos al libro de 1 Timoteo, y se nos dice aquí en 1 Timoteo en el capítulo 3, ahora sí cerrando el paréntesis para que usted lo tenga más claro, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, un episcopado, ¿ok? Sería en el griego, un episcopos, ¿ok? Lo que está diciendo, si alguno desea estar en esta obra pastoral. Aquí estamos hablando entonces de los ancianos, acá estamos hablando de los pastores, acá estamos hablando de los obispos, en la misma persona, en un mismo rol, o debiese de serlo. Hay iglesias que no, que tienen obispo, que tienen ancianos y el anciano no es pastor. No, aquí en nuestra congregación, si usted quiere verlo así, acá tenemos por ejemplo al pastor Juan, al anciano Juan, al obispo Juan. ¿Ok? Él es pastor, anciano, obispo. Exactamente, la misma persona. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí, en este pasaje, es claro a la simple lectura de que aquí está hablando, en 1 Timoteo 3, de hombres. De hombres y no de mujeres. Ahora me puede decir, bueno, pero que no lo esté mencionando, puede estar hablando como en nuestro idioma, por ejemplo, puede estar hablando de hombres en un sentido genérico, que incluye también a mujeres. Si ese fuese el caso, entonces los versículos 8 al 13 nos van a aclarar de que eso no es lo que está tomando lugar. Vea conmigo versículos 8 al 13. Los diáconos asimismo, y acá al utilizar la palabra asimismo, en el idioma original, está haciendo ver, así como hubieron cualidades para los ancianos, asimismo, ahora déjeme decirle algo para los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora es interesante, porque el versículo 11 dice, las mujeres a sí mismo. Y acá entonces hace una diferencia y utiliza ese paralelismo de los diáconos a sí mismo como los ancianos y las mujeres bajo la categoría de diáconos para con los ancianos. Hay un paralelismo allí. Ellas también dice a sí mismo. Entonces ahora está dando una cualidad adicional para, en este caso, las mujeres dentro de lo que se conoce como el diaconado. Las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y regresa luego a los hombres, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dicho sea de paso, hay algunos que han interpretado esto de que acá se está refiriendo a las esposas de los diáconos. Por dos razones no pienso que sea así. Uno, gramaticalmente, la estructura gramatical en el idioma griego no lo permite así. Pues está utilizando este paralelismo, los ancianos a sí mismos, los hombres diáconos a sí mismos, las mujeres. Hay un paralelismo allí que hace referencia a lo anterior, en este caso de oficio. Y en segundo lugar, porque sería algo muy curioso en realidad que dé cualidades para las esposas de los diáconos, pero como que deje allí en el aire las cualidades de las esposas de los ancianos o de los pastores. Como que no encaja. En el libro de Romanos encontramos también acerca de la hermana Febe, la cual era considerada una diáconos, una diaconisa, de acuerdo a nuestra traducción. Y hay evidencia histórica de que la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, tenía diaconisas. Y eso ha sido la enseñanza que he tenido. Algunos de ustedes que quizás se recuerdan, pues saben de que yo he enseñado eso justamente. Así que en estos versículos el apóstol da cualidades tanto para hombres como para mujeres que han de estar presentes para servir como diáconos y diaconisas. Cuando dio las instrucciones para el pastorado, no dio esas cualidades como que debiesen de hallarse en las mujeres, como sí lo hizo en el caso del diaconado. Así que es por convicción bíblica de que la respuesta en nuestra congregación es no. La mujer no es permitida predicar o enseñar en la congregación y la mujer tampoco se le ha dado la posibilidad de servir como pastor en la congregación. Y una vez más, les recalco,
Esto se lo escribió el apóstol Pablo para que él sepa cómo debe conducirse en la iglesia hasta que Cristo regrese. Es un asunto cultural. Con eso doy pues por respondida la pregunta. Les animamos a que continúen dejando sus preguntas. Hay algunas preguntas como estas que son muy interesantes, que creo que es bueno que tomemos un tiempo para responderlas, y les animamos. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo acerca de la Escritura, háganoslo saber, escriba su pregunta, deposítela en la caja de la ofrenda atrás y en su momento dado pues daremos respuesta a ello. Ahora les invito a que por favor abran sus Biblias en el libro de Lucas y vamos a ver pues en el tiempo que nos resta el mensaje, la palabra del libro de Lucas en esta mañana. Lucas capítulo 17 dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ya que una doble pregunta, vamos a tener como un doble mensaje ahora, ¿no? Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, queremos abrir las Escrituras, continuar en ellas, Padre, y queremos pedirte que por tu Espíritu nos guíes para poder entender estos dos versículos que son un aliento para la fe pequeña como la que yo tengo. Son un aliento enorme para nuestra fe. Te pido pues que tú hagas esta obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fe pequeña en un Dios poderoso es el título del mensaje esta mañana. Fe pequeña en un Dios poderoso. Mire, les recuerdo una cosa, Jesús se encuentra preparando a los discípulos. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, en estos 10, 11 capítulos, lo que vemos es a Jesús yendo camino de la parte norte de Israel hacia Jerusalén. En este bloque, una porción grande del libro de Lucas, esto transcurre en el periodo de aproximadamente 6 meses antes de la cruz. Y lo que Jesús hace, y vemos esto cuando leemos todos estos capítulos del 9 al 19, vemos que Jesús enseña y enseña y enseña continuamente. Él necesitaba preparar a sus discípulos. Amados, si usted quiere ser un discípulo del Señor Jesús, parte indispensable de la preparación que Dios le está dando es la de enseñarle su palabra. Y usted hará bien en dedicar un tiempo disciplinadamente, continuo, no una vez a la semana, sino continuo, diariamente, para usted aprender la palabra de Dios, ser enseñado por el Señor. ¿Ok? Ahora, el Señor pues les está preparando para que ellos hagan ¿qué? El Señor se iba a ir, Él iba a ir a la cruz, de la cruz se iba a resucitar y después se iba a ascender a la gloria, a sentarse a la diestra del Padre. Y Él nos iba a dejar a nosotros. Y el punto es que Él tiene una misión, la expansión del reino de los cielos. Y entonces la preparación es para que nosotros podamos llevar a cabo esa expansión. La idea no es de que el reino se quede allí, entre estas 4 paredes, con este grupo tan chévere, como hay algunas personas que llegan al momento de decir, ay no, a mí no me gusta que la congregación ni crezca mucho, porque si crece mucho, entonces ya no se pierde este sentido de familia. A mí me gusta fulano y mengano y sultano, que somos una linda familia. No, ese no es el punto. El punto es que tú y yo vayamos y prediquemos el evangelio para que el reino se expanda. Y que hayan cada vez más personas que vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso es para lo cual Jesús los estaba preparando. Y eso es a lo que Él espera que tú y yo estemos abocados, ¿ok? Tú y yo tenemos que estar abocados en la expansión del reino. Y es por eso que vemos en esta sección numerosas enseñanzas que tienen el objetivo de preparar a los discípulos para lo que será servir al Señor en su ausencia, hasta el tiempo en que Él regrese. Y hemos visto en los primeros 4 versículos del capítulo 7 que Él tuvo 2 lecciones. Primero, que tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo a otros hermanos. Y también de que seamos amplios en perdonar las faltas que los hermanos cometen contra nosotros. Y ¿sabe qué? Si nos podemos a pensar en estas 2 cosas que el Señor nos ha estado enseñando, tenemos que concluir algo, que estos mandamientos son demandantes. Recordemos algo, Jesús quiere que tengamos cuidado de que no haya nada en mí, ni de lo que yo diga, ni cómo me conduzca, que de alguna forma haga tropezar a un hermano.
Eso requiere, amados hermanos, un cuidado con todo lo que puedo decir, con todo lo que puedo pensar, con todo lo que, de cómo puedo actuar, para que uno de los pequeños del Señor, puede ser un pequeño que sea un creyente joven, o puede ser un joven creyente, ¿ok? Que de alguna forma, algo que yo pueda hacer pueda llevarlo a tropezar, a pecar contra Dios. Y esto implica, pues, de que tenemos que andar con un cuidado que uno se puede pensar, si usted le da un poco de cabeza a esto y dice, wow, que yo no diga nada, que no haga nada que pueda hacer tropezar a alguien. Eso es lo que se requiere de mí, eso es lo que se requiere de ti. Que tengo que andar pensando en los demás antes que simplemente yo poder satisfacer mi propia libertad cristiana. Es tremendo, es un mandamiento demandante. Y el siguiente, que nos dio eso de perdonar y perdonar y perdonar y perdonar, bueno, ese también es bien difícil. Me viene a la mente otra de las palabras de C.S. Lewis cuando dijo, cada uno dice que perdonar es una idea encantadora hasta que ellos tienen algo que perdonar. ¿Se recuerda esa cita de la semana pasada? Ah, perdonar suena muy bien, sí, hay que perdonar, hay que tener un corazón perdonador y que hay que perdonar y que hay que perdonar hasta que te toca a ti perdonar. Y sobre todo si te toca a ti perdonar a aquel que continuamente hace faltas contra ti. Mira, si no piense un instante, por un momento, a ver, le doy 5 segundos para que usted piense en aquella persona que continuamente hace algo que a usted le afecta, que a usted le está faltando, ¿ok? A ver, piense en alguien. 5 segundos. Ok, ahora que sé que usted está pensando en su esposo o en su esposa, ok, le aseguro que no me equivoco cuando le digo que se le hace algunas veces difícil de perdonar. ¿Cierto? Sobre todo cuando las faltas son continuas, cuando son repetitivas. Y dale otra vez con la misma, y dale otra vez con la misma, y dale otra vez con la misma, y dale. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo de perdonar? Y sin embargo Jesús dice, sí, yo quiero que perdones así, porque como estuvimos viendo la semana pasada, Él quiere que perdonemos como Él perdona, ampliamente. Ampliamente. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, de que estos mandamientos son demandantes. Y ¿saben? Los apóstoles así lo captaron, ¿eh? Ellos lo captaron así. Y fue por eso que ellos respondieron al escuchar esto de la siguiente forma. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Observemos qué es lo que los apóstoles pidieron y también qué es lo que Jesús respondió. En primer lugar, veamos lo que los apóstoles dijeron en realidad allí. Lo que ellos dijeron en el versículo 5 es que ellos reconocían la insuficiencia que había en ellos. Ellos reconocían la insuficiencia que había en ellos. Versículo 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Indudablemente que el pensamiento de los apóstoles al escuchar los mandamientos que Jesús les estaba dando fue el de pensar, ¿y quién puede vivir de esa forma? ¿Quién puede vivir así? No hay forma en que podamos vivir así. Eso de vivir de forma que yo evite de hacer algo que pueda hacer tropezar a alguien, que yo evite de decir algo que pueda hacer tropezar a alguien, que yo evite, tengo que estar restringido en muchas formas entonces. Porque puedo ser una piedra de tropiezo y mejor me fuese a mí atárseme una soga al cuello con una piedra grande y hundírseme en lo profundo del mar antes de que cause de que uno pequeño de la familia de Dios tropiece por mi culpa. Es algo demandante. Y pensar en perdonar es simplemente algo que humanamente no se puede hacer. Y los apóstoles entonces evaluaron sus propias vidas ante los mandamientos que Jesús estaba haciendo, ante los requerimientos que Jesús le estaba dando, ¿cierto? Y concluyeron correctamente que ellos no podrían vivir y cumplir lo que Jesús les demandaba, a menos que Jesús les aumentase la fe. A menos que Jesús les aumentase la fe. Y en la evaluación de ellos dijeron, aumentanos la fe. Y la pregunta que tenemos es, ¿y por qué aumentar la fe? ¿Por qué aumentar la fe? Y acá hay un principio, podríamos llamarlo, creo, que sería bueno que nos lo grabemos bien, amados. Los apóstoles entendían algo que a veces nosotros no captamos completamente y que es necesario que captemos, ¿ok? Los apóstoles entendieron y entendían claramente que cuando Jesús les mandaba algo,
Ellos debían de confiar, de creer que Jesús les daría la fuerza y el poder para hacer lo que les mandaba. Se lo repito, los apóstoles entendieron que cuando Jesús les mandaba algo, ellos debían de confiar y de creer que Jesús, al mandarles eso, también les iba a dar la fuerza y el poder para obedecer cabalmente lo que Él les estaba mandando hacer. La vida cristiana, amado, solo puede ser vivida por el poder del Espíritu Santo, el cual nos da el poder para obedecer los mandamientos del Señor. Es por eso que hablamos de que la vida del cristiano no puede ser vivida aparte de el poder que el Espíritu Santo da en la vida individual de cada uno de nosotros. El creyente, amado, ha de esperar ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, de acuerdo como dice Efesios el capítulo 6, versículo 10. Miren lo que dice ahí, Efesios 6, 10. Se lo leo. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para vivir, amados hermanos, en obediencia al Señor, necesitamos de un poder que escapa de nuestra humanidad. Escapa a nosotros. No hay en nosotros poder para poder obedecer a Dios. El momento que usted capte eso, amado hermano, le va a ser de tanta bendición. Porque yo no sé si usted se ha puesto a pensar, cuando estábamos hablando, por ejemplo, esto de perdonar y se le viene a la mente a uno lo peor, ¿no? ¿Y qué si alguien viene y mata a fulano y a mengano y yo cómo lo voy a perdonar? No sé, usted quizás no es tan esquizofrénico como yo, pero a mí me pasa el pensamiento así. ¿Ah? ¿Y qué pasaría si algo así pasa y yo cómo voy a perdonar? Bueno, la respuesta es la siguiente. Es Dios el que va a fortalecerme. Es Dios el que me va a dar el poder suyo para hacer lo que Él me manda hacer. Es Él. Lo único que yo puedo hacer es confiar que Él va a hacer lo que Él está mandándome a hacer, que Él me va a dar el poder y la fuerza para hacerlo. Mi voluntad es totalmente débil, pero fortalecida por su poder, me va a llevar a hacer lo que Él quiere que yo haga. Es por eso que aún desde la semana pasada ya estaba diciendo, cuando empoderados por el Espíritu de Dios, cuando empoderados por Dios, hacemos esto. ¿Por qué? Porque no está en nosotros, amados. No está en nosotros. Ahora bien, eso es lo que los apóstoles se dieron cuenta, eso es lo que ellos dijeron. Inmediatamente dijeron, necesitamos más fe. Necesitamos poder confiar en ti de que tú vas a hacer esto en nosotros, que nos vas a dar la fuerza y el poder. Y la respuesta de Jesús en realidad es alentadora. Es alentadora, porque la respuesta de Jesús nos hace ver que en Dios hay suficiencia. En nosotros hay insuficiencia, pero en Dios hay completa, total suficiencia para hacer posible lo que Él nos manda, en respuesta a una fe aún como un grano de mostaza. Hay suficiencia. Es decirle, amado hermano, cuando usted y yo actuamos en fe aún como la de un grano de mostaza, Dios actúa poderosamente. Así que la respuesta del Señor es alentadora. Versículo 6 dice: entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los apóstoles correctamente habían pensado de que se quedaban cortos en sus capacidades humanas para vivir en obediencia a los mandamientos que Jesús les dio. Y por eso dijeron, aumentanos la fe. Pero Jesús les dijo que aún fe como un grano de mostaza resultaría en obras poderosas. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Aún fe como un grano de mostaza va a resultar en obras poderosas. Ahora, muy probablemente, como Jesús usualmente hacía, Él inmediatamente miraba alrededor y encontraba algo que sirviese como una ilustración. Y ahí, pues, Jesús, mirando ahí, un árbol sicómoro. Esa va a ser la ilustración ahora. Entonces Jesús, pues, ve este árbol, ¿no? Y le dice, mire, dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir al árbol, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Ahora, acá tenemos que entender el lenguaje de Jesús. Jesús, aquí como un buen semita y bien en la cultura oriental, él usaba mucho el lenguaje proverbial, y este es parte de ese lenguaje proverbial del tiempo. Y básicamente lo que Jesús le está diciendo es lo siguiente, muy simplemente, que cualquier cosa que Él mande, cualquier cosa que Dios nos mande, aun si fuese que le digamos al árbol, mira árbol, desarráigate y plántate allá en el medio del mar,
tomaría lugar por el poder de Dios, actuando en respuesta a una fe que fuese aún como la de un grano de mostaza. Es necesario hacer algunas precisiones acá. Amados, de acuerdo a este versículo de acá, el poder no yace en la fe. El poder no yace en la fe. Hay muchos que dicen, la fe es poderosa. La fe es poderosa. Amado, la fe no tiene poder ninguno. La fe no tiene poder ninguno. De por sí la fe que yo pueda tener, por grande o chica que yo piense que esta sea, nada puede hacer. Nada en lo absoluto. Hay algunos que incorrectamente atribuyen a la fe un poder que no existe en ella. Y básicamente cuando las personas dicen, yo tengo fe, que es básicamente fe en la fe. Es fe en la fe. Ellos tienen fe de que en su fe hay poder. Se van a llevar un tremendo desencanto. La segunda precisión que quisiera hacer es que el poder, si no yace en la fe, entonces ¿en quién yace? El poder yace en Dios, quien responde ante la fe de sus hijos. El poder en realidad yace en Dios, quien es el que responde en poder ante la fe de sus hijos. Y mire, hay un pasaje en Efesios del capítulo 3, versículo 20, que si no le anima, déjeme decirle, usted está necesitado de que Dios lo sacude entonces. Efesios 3:20, miren acá, cuán bueno es nuestro Padre que responde a la fe. Incluso a una fe que sea como la de un grano de mostaza. ¿Eh? Versículo 20, mira lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es el poderoso? ¿La fe? No, Dios es el poderoso. Y en su gracia, Él incluso hace más de lo que mi pequeña fe está pidiendo. Mucho más. Mucho más. Así que esas dos precisiones creo que son necesarias. El poder no yace, el poder para decirle al árbol, oye, si Dios me manda, dile al árbol que se mueva. Y yo le digo, árbol, muévete, plántate acá. Y el árbol lo hace. Ojo.